Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Hoy damos inicio a FAMLab, una iniciativa que nace al ver la necesidad de orientación, pero que no siempre sabemos en dónde encontrarla. Creemos que cuando fortalecemos al individuo, al hogar, tiene un impacto directamente en la sociedad. Por eso hemos unido nuestras experiencias para crear este espacio donde tanto Andrea, así como Carla y mi persona compartiremos herramientas prácticas que ayudan a construir relaciones más sanas y consistentes. Bienvenidos a FAMLab. Ahora daremos un tiempo para que cada una de nuestras panelistas y profesionales se puedan presentar. Ok, mi nombre es Andrea Alegría, soy psicóloga, coach de vida, mamá y esposa. El día de hoy estoy muy contenta de poder compartir este espacio con Mario y con Carla, ¿verdad? Y es mi deseo que podamos proporcionar algunas herramientas que puedan ser de su interés, ¿verdad? Y que puedan tener el deseo de poder aplicar en sus vidas. Hola, soy Carla Fonseca, yo soy ingeniero ambiental, gerente de proyectos, también licenciada en matrimonio y familia y coach en vida familiar. En mi camino he aprendido que las familias, como cualquier sistema, necesitan cuidado y equilibrio para florecer. Y muy alegre y emocionada de ser parte de FAMLab. Bueno, yo soy Mario Velázquez, soy licenciado en Pedagogía con un máster en Educación Superior y con un certificado en Relaciones Familiares. Me apasiona el hablar con la juventud y también con los padres a fin de poder crear vínculos que permitan que crezcamos en un ambiente de salud y que esto haga posible que lo que aprendamos dentro del ámbito del hogar también se pueda manifestar en la sociedad. Así que gracias por darnos este espacio. Bueno, Carla. Bienvenidos a este webinar Diseñando Familias Resilientes. Hoy queremos hablar de algo que todos vivimos, pero pocas veces sabemos cómo manejar. Los desafíos dentro de la familia. Porque todas las familias se enfrentan momentos difíciles, pero no todas saben cómo crecer a través de ellos. En este webinar vamos a compartir herramientas prácticas para mejorar la comunicación, fortalecer el vínculo y manejar los conflictos de forma saludable. Todo con un objetivo claro, que es construir familias más fuertes y conscientes. Todo comienza con algo fundamental en cualquier familia, la forma en que nos comunicamos. Para eso, entonces, quiero dar paso a Mario Velázquez. Mario, tu tiempo. Muchas gracias, Carla. Bueno, quisiera hablar entonces brevemente acerca de la importancia de hablar menos, escuchar mejor, el secreto de una comunicación familiar sana. ¿Cuánto tiempo pasamos aprendiendo a leer, a escribir y hablar? Si recordarán, cuando vamos a la escuela, ronda entre 35 y 40 minutos de lunes a viernes en el que se nos enseñan tanto a leer, a escribir y obviamente practicamos el arte de hablar. La pregunta es, ¿alguna vez ustedes fueron a una clase que se llamara Hoy vamos a aprender a escuchar? Resulta que el escuchar es un componente elemental en el proceso de una comunicación, pero rara vez o nunca recibimos o aprendemos a hacerlo. El proceso de escuchar evita que la comunicación se convierta en un debate. Quisiera entonces poder manifestar la diferencia que existe entre comunicación y debate. La comunicación busca que podamos comprender, que podamos expresar y que podamos resolver los conflictos que a diario, con los que nosotros nos enfrentamos a diario. Estos conflictos pueden ir desde un ámbito familiar hasta un ámbito laboral. Y por eso el elemento de la comunicación es importante. Entonces veamos algunas características de ello. Una característica de la buena comunicación es que se escucha activamente. Yo estoy escuchando a la persona y el objetivo es comprender no solo lo que quiere comunicar, sino la manera más eficiente o más asertiva de que yo pueda dar respuesta a su inquietud. La segunda característica es que se validan emociones. Podemos utilizar frases tales como ayúdame a comprender. Es posible de que la persona esté tratando de comunicar algo o lo esté haciendo y que yo no tenga claridad. Así que a fin de tener claridad de cuál es el objetivo de su comunicación o de lo que ella está tratando de transmitir, yo podría hacer esa pregunta. Ayúdame a entender, ¿estás tratando de decirme esto o lo que tú me estás queriendo comunicar es esto? Y entonces la siguiente característica es, debe haber respeto y un lenguaje corporal que manifieste de que verdaderamente yo estoy escuchando con intención. Ambos en este proceso de comunicación deben salir beneficiados, porque aquí no es
que alguien gane y el otro pierda, sino más bien lo que andamos buscando es un ganar-ganar. Y como resultado lo que vamos a obtener entonces es que va a haber mayor confianza en esa relación, cercanía, y obviamente vamos a tener la posibilidad de poder resolver el conflicto que está haciendo posible que nos comuniquemos. Pero por el otro lado entonces está el debate y quiero que prestemos bastante atención a esto porque pueda que nuestra comunicación se torne en debate en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque estamos buscando convencer a la persona de mi punto de vista e imponer y en muchos casos defenderme porque yo siento que yo soy el que tengo la razón. ¿Cuáles son las características de una persona que tiende a debatir en lugar de comunicarse? Interrumpe constantemente. O sea que no hay una comunicación ahí fluida porque lo que yo estoy haciendo es escuchando, no de manera intencional para resolver, sino más bien para responder. O sea, ahí no se está dando una comunicación. Otra característica de alguien que debate es que busca los errores en el otro, o sea que mi escucha, mi proceso de escucha no es para entenderte, sino más bien para ver en qué te equivocas para luego rebatirte. Lo siguiente que hace es que predomina la frase como tú siempre haces esto. No, estás equivocado. Yo soy el que tengo la razón. Pero noten, no estamos llegando a una solución, sino que lo que está pasando es que yo estoy queriendo imponer y estoy resaltando tus errores y estoy tratando de verme algunas veces como la víctima o la persona que siempre tiene la razón. Y por último, hay una carga emocional, obviamente, como no nos estamos comunicando, nos estamos separando, surge el enojo, la frustración. ¿Por qué? Porque yo gano, tú pierdes. Obviamente los resultados es distancia emocional y desgaste en la relación. Cuando ocurre la distancia emocional, difícilmente puede haber una resolución de conflictos. ¿Por qué? No se puede resolver un conflicto cuando no existe una buena relación entre las personas. Bueno, veamos entonces unos principios básicos para ser más eficientes al momento de escuchar. Y si notan, no me he enfocado tanto en cómo hablar o en cómo escribir, sino más bien en la importancia de poder escuchar a fin de que haya una comunicación asertiva. Entonces hablaremos brevemente de 3 principios que podemos poner en práctica. Demuestra interés y disposición al escuchar. Escucha de manera intencional y sigue escuchando. No sientas la tentación de interrumpir porque crees que ya tienes la solución a algo que apenas aflora en la conversación. Permite que las personas comuniquen todo el mensaje o todo lo que tienen adentro a fin de poder tener conocimiento de todo el contexto. Seguidamente, hay que hacer preguntas que alienten a conversar. Si de alguna manera yo todavía no tengo claro o pienso que la persona ha dejado algo guardado, entonces yo hago una pregunta. ¿Hay algo más que te gustaría comunicar? ¿Hay algo más que quisieras expresar relacionado a lo que me has venido diciendo? Y entonces darle la oportunidad para que la persona lo exprese. Y una vez que tenga yo todo el contexto, incluso podemos atrevernos a hacer las preguntas. ¿Me permite decirte algo referente a eso? Y luego expresarlo con respeto. Y por último, escuchar con interés, parafraseando lo que se escucha. Cuando tú utilizas esta técnica de parafrasear lo que se escucha, lo que estás haciendo es mostrando a la persona que verdaderamente has estado prestando atención durante todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque estás utilizando términos o frases que él o ella expresó durante su tiempo, durante la conversación. Bueno, espero que de alguna manera esto te haya servido. Y si tienes alguna pregunta en relación a este tema o quisiera que pudiéramos ampliar más en cuanto a él, te invitamos a poder contactarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Excelente presentación sobre la comunicación. Ya vieron que la comunicación es la base, pero por sí sola no es suficiente. Las familias también necesitan algo más profundo, que es la conexión emocional. Y ahora vamos a ver cómo fortalecer ese vínculo con Andrea Alegría. Andrea, tu tiempo. Gracias, Carla, por el tiempo. Listo. Me encanta el nombre de este webinar, Diseñar una familia resiliente. Cuando pienso en la palabra diseñar, se me viene a mi mente construir, crear, fortalecer. Y yo personalmente creo firmemente que el ser humano está crear, para diseñar, para construir, para fortalecer. Tal como mencionaba Carla, cuando nosotros tratamos de construir algo o diseñar algo, necesitamos varias piezas para poder lograrlo, ¿verdad? Una de esas piezas fue
lo que Mario compartió con cada uno de nosotros, que es la importancia de una buena comunicación en las relaciones. Otro de esas piezas es el poder aprender a fortalecer ese vínculo familiar, más desde una conexión emocional con las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? La pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo logramos eso? Porque muchas veces podemos tener presencia física en la familia, pero no presencia emocional, en donde las personas que están a mi alrededor puedan realmente sentirse vistos, ¿verdad? Dentro del círculo familiar. Entonces, el día de hoy me gustaría compartir 4 prácticas para poder fortalecer el vínculo familiar. Y cuando hablamos de prácticas, se dan cuenta que cuando practicamos algo, ¿verdad? No se trata de que voy a hacer algo una vez y que ya voy a tener el resultado esperado o el resultado deseado, ¿verdad? Que estamos buscando, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos tratando de buscar soluciones o buscando recursos o buscando maneras de poder lograr algo, ¿verdad? Tenemos el pensamiento erróneo que queremos llegar a encontrar como una receta para algo o una solución mágica o una varita mágica, ¿verdad? Para poder encontrar el resultado que yo estoy buscando. Pero realmente no es así. Entonces, por eso me gusta, ¿verdad? Poder enfatizar de lo que voy a hablar el día de hoy son prácticas que tenemos que desarrollar constantemente, una y otra vez. Muchas veces la primera vez que lo utilicemos no nos salga muy bien, no lo hagamos muy bien, tengamos fortalezas y debilidades en cierta práctica, ¿verdad? Pero a medida que lo practiquemos constantemente, ¿verdad? Vamos a ir mejorando en dichas prácticas. Y entonces es ahí donde vamos a poder encontrar pequeñas cosas que van a ir fortaleciendo este vínculo familiar. Yo no estoy hablando de darles una solución en donde van a poder llegar a tener la familia perfecta, ¿verdad? Sino que es tener una familia resiliente. Y una familia resiliente es aquella a la que se enfrenta a conflictos constantemente. O sea, los conflictos no los vamos a desaparecer, los conflictos siempre van a estar ahí, pero estas prácticas nos van a ayudar a que podamos ser lo suficientemente resilientes para enfrentar esos conflictos. Entonces, la primera que he decidido poner es el cuidado personal. Y entonces ustedes pensarán, ¿verdad? ¿En qué puede beneficiar mi cuidado personal a mi familia, ¿verdad? Si es algo que solo debería de influir en mi persona, ¿verdad? Y en nadie más. Pero realmente, cuando nosotros cuidamos de nosotros mismos, ese cuidado personal tiene un impacto en las demás personas. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros dedicamos tiempo a poder fortalecernos personalmente, a poder mejorarnos personalmente, entonces nuestras reacciones ante las situaciones en nuestra familia, que como dije anteriormente, ¿verdad? No van a ser perfectas, o sea, el conflicto siempre va a existir, pero mi reacción en cómo afronto dicha situación va a ser completamente diferente a una persona que está totalmente estresada o constantemente cansada, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a casa de un día largo de trabajo y de repente tuve conflictos en el trabajo, ¿verdad? Muy probablemente voy a estar cansada mentalmente, ¿verdad? Y me va a costar más tener que lidiar con los conflictos que nos vamos a ir a enfrentar en nuestros hogares, ¿verdad? Pero si yo he cuidado mi salud mental durante ese día porque me levanté, hice ejercicio, entonces puedo tener energía, pude alimentarme bien, tomé periodos de descanso durante el día, entonces yo puedo llegar a casa todavía con energías para poder enfrentar los conflictos que también me voy a enfrentar dentro de mi hogar, ¿verdad? Entonces, la manera en cómo impacta esto, ¿verdad? Es realmente crucial, ¿verdad? Ahora, me gusta esta frase que pongo aquí, ¿verdad? Dice, no puedes dar lo que no tienes, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a cuidarnos personalmente, ¿verdad? Damos el ejemplo a las demás personas de cosas puntuales que ellos pueden hacer, como el poder mantenerse activos físicamente, el poder alimentarse bien y el poder tener buenos hábitos de sueño. Cuando practicamos estas 3 cosas, las demás personas tratan de seguir nuestro ejemplo también, porque no podemos predicar algo que nosotros no practicamos, ¿verdad? Entonces,
los demás se ven beneficiados del ejemplo que nosotros podemos dar. Ahora, el siguiente punto o la siguiente práctica que quiero compartir con ustedes, considero que va correlacionado al cuidado personal. Es una práctica que me ayuda también a ese cuidado personal, pero también es una práctica que debemos de enseñar e influir en la vida de las personas dentro de nuestra familia. Y esa es la gratitud. Entonces me gustaría que pudieran reflexionar, tomar unos 3 minutos de su día y pensar qué ejercicios diarios practico en mi vida familiar que demuestran un corazón agradecido. Y otra vez digo, ejercicios diarios que practico en mi vida, ¿verdad? Porque muchas veces podemos decir, no, pero yo soy una persona sumamente agradecida porque yo siento gratitud por mis múltiples bendiciones, siento gratitud por mi trabajo, por mi familia, por mi salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada quien tiene su cajita de gratitud, ¿verdad? Pero ¿cómo logramos que cada día nosotros podamos ser conscientes de esas cosas por las cuales agradecemos, ¿verdad? Y no simplemente lo pongamos en un bagaje, ¿verdad? Que está a nuestro lado y no tomemos conciencia realmente de esas cosas que disfrutamos cada día y que muchas veces damos por sentado. Pero al momento de agradecer, decimos, no, pues si yo estoy agradecido por mi familia, yo estoy agradecido por mis hijos o por mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre saberlo y tenerlo ahí, ¿verdad? Y cada día, a diferencia, ¿verdad? De cada día internalizar las cosas por las cuales estamos agradecidos. Entonces, es muy diferente cuando yo vengo y agarro un diario y conscientemente tomo el tiempo de escribir 3 cosas por las cuales están agradecidos ese día. Pueden ser cosas que ustedes digan, bueno, yo toda mi vida he estado agradecida por estas cosas, pero el hecho de tomarse el tiempo conscientemente de abrir un cuaderno, tomar un lápiz, escribirlo, eso tiene un efecto diferente en nuestra vida personal. Y cuando enseñamos a nuestra familia a hacerlo de esa manera, aprenden a ser conscientes de las cosas por las cuales estamos agradecidos personalmente. Y eso tiene un impacto en poder fortalecer ese vínculo familiar. El siguiente punto, también quiero correlacionarlo con ese cuidado personal, porque al final estas prácticas tienen un efecto en nosotros mismos, el cual termina teniendo un efecto en mis relaciones con mi familia, y es el perdón. El perdón no cambia nuestro pasado, no cambia nuestras heridas, no cambia lo que nos hicieron sentir en ese momento, pero transforma nuestro presente. ¿Por qué razón? Cuando nosotros guardamos rencor o guardamos odio porque constantemente estamos recordando lo que nos hicieron o lo que pasó o lo que pudo suceder en mi vida, ¿verdad? Es una forma de yo misma, a mí mismo, recrear esa situación una y otra vez. ¿Y qué es lo que sucede? Los mismos sentimientos que yo albergué o sentí en ese momento, los traigo cada vez que yo vuelvo a recordar ese suceso o esa situación. Entonces, el daño que sufro es constante porque permanezco en el pasado cuando vuelvo a traer una y otra vez ese recuerdo. Entonces, como psicólogos, nosotros muchas veces hablamos acerca de la importancia de poder validar nuestras emociones, ¿verdad? De poderle dar un lugar. No se trata de que alguien me hizo algo y yo voy a decir, no sentí nada, no pasó nada, no me duele, no me afecta, simplemente lo voy a dejar ir. No, es poder permitir dar un espacio a esa emoción, ¿verdad? Sentirla, ya sea tristeza, enojo, frustración, ¿verdad? Pero dar ese espacio en ese momento. Y cuando volvamos a traer ese recuerdo, ya verlo desde una emoción o un sentimiento totalmente diferente. Una emoción que me pueda ayudar a transformar mi presente. Si yo sentí enojo por eso, el enojo siempre trae un mensaje, ¿verdad? De poder ver qué cosas voy a cambiar o qué cosas voy a hacer diferente o de qué manera no voy a permitir que esto vuelva a suceder, pero no con el propósito de traer otra vez ese sentimiento,
y volver a recrearlo y a experimentarlo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hay una diferencia, ¿verdad? En cómo percibimos esa misma situación, ¿verdad? Y todo depende de cómo nosotros percibimos e interpretamos los sucesos de nuestra vida o nuestras heridas. Hay una frase muy común, ¿verdad? Y usada constantemente en muchas personas que brindan ayuda a otras personas, ¿verdad? Donde dice que el rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera, ¿verdad? Porque al final quien se lleva el mayor daño somos nosotros mismos y la otra persona ni siquiera se da cuenta de todo el efecto que ese puede tener en nuestra persona. Entonces, otra vez, traigo, el perdón es una práctica de cuidado personal. Es cierto que lo hacemos por nosotros mismos y para nosotros mismos, ¿verdad? Pero que llega a tener también un efecto y una influencia en las personas a nuestro alrededor cuando brindamos ese perdón hacia las personas en nuestro vínculo familiar. Entonces, cuido de mí misma y cuido de los demás y enseño este principio a mi familia. Y por último, como cuarta práctica, quiero hablar un poquito acerca de lo que es el tiempo de calidad. Y como les decía al principio, ¿verdad? Hay una gran brecha o una gran diferencia entre tener presencia física y presencia emocional. Y les quiero poner un ejemplo que suelo poner con las personas a las que ayudo. Usualmente veo muchas mamás o mujeres. Y entonces se darán cuenta que en las mamás y en las mujeres siempre existe este debate y ese sentimiento de culpa entre si salir a trabajar o quedarse en casa y estar con mis hijos, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una mamá sale a trabajar puede tener el sentimiento de culpa, ¿verdad? De que no dedica el suficiente tiempo a sus hijos porque todo el tiempo está trabajando. Pero también puede suceder el otro extremo, ¿verdad? Donde hay mamás que sí están en casa todo el tiempo, sin embargo, están presentes físicamente, pero no están presentes emocionalmente. Entonces, al final del día, realmente no importa si te quedas en casa o sales a trabajar. Lo que importa es el tiempo de calidad que ofreces a tu familia, porque lo importante no es la cantidad, sino que la calidad. Entonces ustedes me podrían preguntar, Andrea, pero ¿cómo yo sé si yo estoy ofreciendo realmente tiempo de calidad a mi familia y no simplemente una presencia física? Entonces, si ustedes saben, nosotros tenemos diferentes sentidos en nuestro ser. Tenemos nuestros ojos, tenemos nuestros oídos, tenemos nuestra nariz, nuestra boca y el tacto. Entonces quiero enseñarles una práctica, o yo lo diría de repente una forma de autoevaluarse, de cómo ustedes pueden determinar si ustedes realmente están ofreciendo tiempo de calidad. Otra vez, papá y mamá llegaron a casa. Puede ser después de una larga jornada de trabajo, o puede ser que mamá estuvo en casa todo el día. Entonces, llega un punto en donde yo digo, ¿qué hago? ¿Estoy realmente ofreciendo tiempo de calidad? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es identificar si ustedes están utilizando más de 2 sentidos al compartir con su familia. ¿Y a qué me refiero con esto? Estoy utilizando mis ojos para mirar a los ojos a la persona. Estoy utilizando mis oídos para escuchar activamente a las personas en mi familia. Estoy utilizando mi boca para entablar conversaciones. Estoy utilizando mi tacto para compartir actividades o hacer algo en donde ya sea abrazar, besar, ¿verdad? O alguna actividad que yo estoy desarrollando o construyendo o diseñando para mi familia, ¿verdad? Ahora hablo específicamente de los papás, ya hablé de las mamás, ¿verdad? Muchas veces papá dedica mucho tiempo en poder planificar, organizar y ejecutar todo lo que tiene que hacer en el trabajo, ¿verdad? Y claro está que es muy importante. Ellos al final pueden ser el proveedor de la familia. Pero mi pregunta es, de esa misma manera en cómo planifican, organizan y ejecutan para su trabajo, ¿lo están haciendo también para su familia? Recuerden que su familia también es su empresa y es su empresa más importante. Entonces es mi deseo que puedan practicar estas 4 prácticas constantemente
para poder fortalecer su vínculo familiar. Otra vez, no vamos a ser perfectos en estas prácticas. Yo podré tener toda la teoría, toda la información, el conocimiento, pero constantemente me veo enfrentada en donde estas prácticas se me hacen difíciles de poder practicarlas dentro de mi familia. Pero es necesario que podamos siempre tener esos llamados de alerta, ¿verdad? Y decir, voy a hacerlo diferente. Hoy es un nuevo día y hoy voy a intentarlo y voy a esforzarme por hacerlo diferente. Y con esto termino, ¿verdad? Recordándoles que el esfuerzo y el tiempo que dediquemos a nuestras familias fortalece el vínculo. Ese esfuerzo y ese tiempo se va a ver muy diferente en cada una de las familias, porque cada una de las familias está diseñada y creada de forma diferente. Pero eso es lo hermoso de este mundo. Entonces es mi deseo que puedan descubrir el diseño particular y especial que tiene su familia y de ese modo entonces fortalecer su vínculo familiar. Cualquier cosa, esos son mis medios de poder contactarme o comunicarse conmigo. Le doy el tiempo ahora, Carla. Muchísimas gracias, Andrea. Qué presentación. Nos ha abierto mucho los ojos sobre cómo establecer un vínculo familiar fuerte en nuestras familias. Y ya vieron que cuando hay comunicación y vínculo, inevitablemente van a aparecer los conflictos. Pero aquí es donde ocurre algo importante. Unas familias se debilitan y otras se fortalecen. Ahora vamos a ver cómo transformar esos conflictos en oportunidades de crecimiento con su servidora Carla Fonseca. Muy bien, hoy yo quiero hablar de algo que todas las familias experimentan, el conflicto. Muchas personas piensan que una familia saludable es una familia donde no hay discusiones, pero la realidad es que todas las familias tienen conflictos. La diferencia está en esto. Algunas familias se debilitan por los conflictos, mientras que otras aprenden a crecer a través de ellos. Hoy yo quiero compartir algunas ideas simples que pueden ayudarnos a transformar los conflictos familiares en oportunidades de crecimiento. Antes de continuar, sepamos que el conflicto no es una señal de que algo está mal en la familia. Es una parte natural de las relaciones cercanas. John Gottman, que es uno de los investigadores más influyentes en relaciones de pareja, su equipo hizo investigaciones y ellos mostraron que el conflicto es inevitable en relaciones sanas y puede incluso fortalecer la conexión si se maneja bien. La ciencia entonces muestra que lo que predice el éxito o fracaso de una relación no es la cantidad de conflictos, sino cómo se manejan. Los estudios de Gottman encontraron que la forma en que las parejas manejan el conflicto predice la estabilidad de la relación. Evitar el conflicto no lo elimina, solo lo pospone. Y muchos conflictos no escalan por el problema en sí, sino por la forma en que nos comunicamos. Entonces, nos queda claro que el conflicto no es el problema. El problema es cuando no tenemos las herramientas para transformarlo. Entonces yo quiero presentarles hoy 5 herramientas útiles. La pausa inteligente. Si la emoción es muy alta, no continuemos la conversación. Una pausa no significa que estamos evitando el conflicto, es que nos estamos preparando para manejarlo mejor. Entonces podemos decir, prefiero que hablemos de esto en 20 minutos cuando estemos más tranquilos. Número 2, la regla de oro del conflicto, que es describir sin atacar. En lugar de decir, sos un irresponsable, mejor decir, me preocupa que esto no se haya hecho porque es importante para nosotros. La número 3, la técnica del yo siento. Esta es una estructura simple. Va así. Yo me siento así cuando esto, por qué, la razón, y me gustaría una solución. Por ejemplo, yo me siento frustrada cuando no hablamos de esto, porque es importante para mí. Me gustaría que pudiéramos encontrar un momento para hacerlo. La 4, la reparación, porque no es solo cómo discutimos, es cómo reconectamos después de discutir. Por ejemplo, podemos decir cosas como, creo que me expresé mal, o no quería herirte, o podemos intentarlo de nuevo. Y la número 5, enfocarnos en el problema y no en la persona. Vamos a decir, en vez de decir, tú eres el problema, vamos a decir, tenemos un problema que necesitamos resolver juntos. Y esto cambia completamente la dinámica.
Ahora, para hacerlo aún más práctico, yo quiero dejarles ciertos modelos que usan estas herramientas, porque muchas veces no necesitamos más teoría, necesitamos una forma clara de actuar en el momento del conflicto. Este es el modelo para. Y la primera P es de pausa, porque ese es el primer paso. Mario estaba diciendo, cuando estamos molestos, frustrados o heridos, nuestro cerebro reacciona automáticamente. Y en ese estado es muy fácil decir cosas que dañan la relación. Entonces, como les decía antes, pausar no es evitar el conflicto, es darnos el espacio para manejarlo mejor. La primera A es de atiende. El segundo paso es atender, o sea, escuchar realmente al otro. Muchas veces si tenemos una discusión, estamos escuchando solo para responder. Estamos pensando que vamos a responder o para defendernos, por cómo nos vamos a defender. Y Mario decía, va a interrumpir. Pero cuando una persona se siente escuchada, el conflicto en ese momento empieza a bajar de intensidad. Escuchar no significa que estamos de acuerdo, simplemente significa que estamos dispuestos a comprender. La R es de reformula, porque el tercer paso es reformular la forma en que nos comunicamos. Y Mario, ya lo había dicho, perdón que lo vuelvo a reformular, pero en lugar de atacar con frases como tú siempre o tú nunca, mejor decimos lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, en lugar de decir tú nunca me escuchas, podemos decir yo me siento frustrada cuando siento que no soy escuchada. Y este cambio reduce la defensiva y abre el diálogo. Y la última A es de acordar, porque en la familia no se trata de quién tiene la razón, se trata de encontrar soluciones que cuiden la relación. Es pasar de tú contra mí a nosotros frente al problema. Entonces, en resumen, el modelo para nos ayuda a pasar de reaccionar impulsivamente a responder de forma consciente. Pauso, atiendo, reformulo y acordamos. Imaginemos un conflicto. Yo puedo decir, en vez de decir, tú nunca ayudas en la casa, con el modelo para sería pauso, no reacciono de inmediato, atiendo, escucho al otro, reformulo, me siento abrumada con las tareas y acordamos cómo podemos organizarnos mejor. Y eso cambia completamente la conversación. Ahora, en las familias también hay conflictos entre padres e hijos. Entonces voy a mostrar una adaptación de este modelo para este tipo de conflictos. Les presento el modelo guía. Y comencemos con la G, que es gestionar la emoción del adulto. El adulto tiene que regularse primero. Un niño no puede calmarse si el adulto también está desbordado. La corregulación emocional es clave en el desarrollo infantil. La U es de ubicar la emoción del niño, porque detrás de muchas conductas hay emociones que el niño no sabe expresar. Y cuando digo niño no me refiero solamente a los niños menores de 11, 12 años, también estoy hablando de adolescentes, en realidad estoy hablando de menores de edad. Pero, por ejemplo, podemos decir, veo que estás molesto o parece que esto te frustró. Entonces, hay un psiquiatra famoso de apellido Siegel que decía, name it to tame it. Entonces, nombrar emociones nos ayuda a poder regularlas. La I es de instruir sin atacar. Entonces, aquí es donde corregimos sin dañar el vínculo. O sea, en lugar de decirle al niño, siempre haces lo mismo, le decimos, esto no estuvo bien, pero podemos hacerlo diferente. Y la A es acompañar hacia la solución, porque somos padres. Entonces, no solo corregimos, sino que también enseñamos. Entonces, podemos decir algo como, ¿qué podrías hacer diferente la próxima vez? Y en todo este modelo hay algunas frases útiles que podríamos usar con los hijos. Por ejemplo, estoy aquí para ayudarte, no para pelear contigo. O veo que estás molesto, mejor hablemos cuando los dos estemos más tranquilos. O eso no estuvo bien, pero podemos aprender de esto. Ahora, ¿qué pasa cuando el conflicto es entre niños, entre hermanos? Aquí el rol del adulto ya cambia.
y es muy importante que recordemos que no somos jueces, somos mediadores. Y por eso este es el modelo media. Primero, el adulto debe mantener la calma. Ya hablamos de esto varias veces. No debemos intervenir desde la emoción. La E es escuchar a ambos lados. Cada niño debe sentirse escuchado. La D es de describir el problema sin juzgar. En lugar de decir, ay, ya vi que fuiste tú el que empezó, vamos a decir, veo que ambos quieren el mismo juguete. La I es donde invitamos a soluciones. En lugar de nosotros imponer, podemos guiar y decir, ¿cómo podemos resolver esto? Y la E es afirmar acuerdos, o sea, reforzamos el aprendizaje. Me gustó cómo encontraron una solución. Y algunas frases útiles que podemos utilizar con este modelo es, quiero escucharlos a los dos. O, aquí no buscamos culpables, buscamos soluciones. O, ¿cómo lo pueden resolver juntos? Y ya vieron que estos modelos no solo aplican para los conflictos en parejas, porque cuando hablamos de familias resilientes, también hablamos de cómo manejamos conflictos con nuestros hijos y cómo guiamos los conflictos entre hermanos. Porque en esos momentos no estamos solo resolviendo un problema, estamos enseñando habilidades para toda la vida. Entonces, en cada conflicto tenemos una elección, reaccionar o construir la familia que queremos. Para cerrar este webinar, queremos dejarlos con una idea importante. No se trata de tener una familia perfecta, sino de aprender a crecer juntos en medio de los desafíos. Hoy vimos que la comunicación conecta, el vínculo sostiene y los conflictos pueden transformar. Todo depende de cómo los manejemos. Gracias por acompañarnos.